IB Building, basado en Microsoft Dynamics 365 y Microsoft Dynamics NV, es un perfecto aliado para dar el paso al concepto de construcción 4.0, unificando capacidades de CRM y DRP en una misma plataforma, que contiene todos los módulos funcionales específicos para controlar las obras durante todo su ciclo de gestión, integrando en un único sistema la actividad técnica y productiva de la obra con su gestión económico-financiera. IB Building también puede dar respuesta funcional a otros negocios auxiliares de la compañía en un mismo sistema de gestión. El control de la construcción, la explotación de plantas asfálticas o de áridos, la gestión de excavaciones, el mantenimiento de maquinaria de construcción, el control de subcontratistas y de UTEs, la gestión de mantenimiento urbano, sin olvidarnos también de las actividades de promoción inmobiliaria y de gestión de alquileres. La integración de BIM con los modelos de información para la construcción, o BIM, ofrece la oportunidad de unificar las labores técnicas y de gestión, optimizando al máximo toda la información que se va generando desde la fase conceptual y de diseño del elemento constructivo hasta la final de su vida útil, ayudándonos además a colaborar y compartir esa información con otros actores que intervienen en todo este proceso. Además, esta integración puede aplicarse también a otros escenarios de trabajo. Gracias a la integración de BIM con nuestro sistema de gestión, dejaremos de trabajar con información parcial o conjeturas y dispondremos en todo momento de información precisa y real para la toma de decisiones. BIM es el acrónimo de Building Information Modeling, o modelado de información de la construcción, aunque el concepto construcción puede referirse tanto a edificios como elementos auxiliares interiores, infraestructuras urbanísticas o de obra civil. Se trata de una metodología de trabajo colaborativo que documenta todo el ciclo de vida de la edificación y las infraestructuras, su definición conceptual, su diseño, su ejecución y su mantenimiento. BIM promueve formas diferentes de pensar y de actuar, pasando de una visión del proyecto constructivo a corto plazo y gremial a una visión multidisciplinar y más global. La correcta utilización de BIM aporta una mejora sustancial de la calidad de proyectos, tanto en los aspectos técnicos como sociales, mediante procesos que permiten analizar su factibilidad, reduciendo el riesgo, mejorando la comunicación y favoreciendo el cumplimiento de los plazos y los costes. El modelo BIM es un prototipo virtual que reproduce digitalmente lo que se pretende construir o explotar en la realidad. Es una base de datos orientada a objetos que representan tridimensionalmente elementos constructivos. Estos elementos contienen información relativa a la construcción y permiten su visualización interactiva, lo cual facilita la comunicación entre los distintos agentes que intervienen en el proceso constructivo, a la vez que contribuye a centralizar el conocimiento que estos tienen sobre lo que se está proyectando, construyendo o explotando. Asimismo, es posible vincular la información externa con entidades de BIM, de forma que se pueden relacionar entradas de otros sistemas de gestión de la información como los ERP, los sistemas de gestión integrada, los SGA o gestiones avanzadas de almacén, GMAO, gestión de mantenimiento de maquinaria, o herramientas de planificación y control de costes con objetos del modelo BIM. Esto facilita la trazabilidad de esta información y su correcta interpretación. El modelo contiene la información de forma estructurada y de él se pueden extraer cualquier documentación de construcción que se desee. Planos 2D, vistas 3D, listados totales y parciales de mediciones, de características, visualización de opciones de diseño, características de seguridad, etc. En función de la información con la que se haya enriquecido el modelo, lógicamente. Sobre la información contenida en el modelo se pueden realizar ensayos virtuales o simulaciones para la comprobación del funcionamiento de instalaciones, el comportamiento energético, los sistemas de evacuación, los flujos, la coordinación de trabajo de obra, la eficiencia en las medidas de seguridad
la seguridad vial, operaciones, etcétera. El modelo puede contener tanto información preexistente de la construcción a gestionar como información relativa a las diferentes fases en las que se va a realizar dicha gestión, por lo que permite el análisis de estados sucesivos a lo largo del tiempo, así como la programación de acciones a realizar. Aunque conceptualmente el BIM es un modelo centralizado, también se puede subdividir en submodelos que describen partes bien definidas del edificio o la infraestructura a construir. En cuanto a la información, el modelo contiene también toda la información no estructurada de la construcción, ya sea mediante metadatos o enlaces a documentos externos. Pueden ser web del fabricante, catálogos digitales, documentos en la nube, etc. Esta información puede cubrir diferentes aspectos, desde la geometría del objeto hasta sus datos físicos, características de ecoeficiencia, geotecnia, costes, tiempos de ejecución, procedimientos de mantenimiento, facturas tanto de compra como de venta, resumen de los trabajos de mantenimiento o reparación, entre otros. BIM está pensado para que la información pueda ser gestionada por diferentes herramientas informáticas, extrayendo la información de partida del modelo y gestionándola para ser devuelta posteriormente al mismo si procede. Este proceso será tanto más eficiente y seguro cuanto mayor sea su automatización y su grado de integración, y es ahí donde entra en juego la importancia de nuestro integrador BIM. Los formatos OpenBIM y la estructura de la información garantiza todo el proceso de transmisión de esta información. La combinación de BIM con sistemas de información y comunicaciones aportará transparencia, trazabilidad y claridad a la comunicación entre los agentes participantes del proceso constructivo, así como garantía de certidumbre en la toma de decisiones. En cuanto a la integración BIM con el sistema de gestión, con el ERP, BIM Integrator permite combinar toda esta información en todas las fases de diseño, gestión y mantenimiento de un proyecto constructivo. El objetivo es gestionar toda la información desde un único repositorio y facilitar la colaboración de todos los agentes que intervienen en el mismo modelo constructivo. Entre las principales características de esta integración y las principales ventajas de su utilización podemos comentar las siguientes. Todo el proceso se gestiona desde una misma plataforma. Utiliza los datos de los modelos BIM para las estimaciones de coste, la planificación del proceso, la gestión de las compras, el control de las certificaciones, la declaración de la producción y la revisión del grado de avance, así como toda la gestión de servicios para el proyecto. Vincula los detalles y la historia del mantenimiento de los objetos con el modelo BIM. Optimiza también los costes de los procesos internos de diseño y de gestión. Ofrece una visión completa del proyecto desde una fase temprana que posibilita la detección de problemas y de costes innecesarios, y facilita la colaboración con otros socios de la cadena de construcción. La flexibilidad del desarrollo nos permite utilizar esta integración en diferentes escenarios de aplicación. Entre ellos, por ejemplo, el control y seguimiento de proyectos de construcción, tanto de obra civil como de edificación, como estamos comentando, que nos permite la integración de un elemento BIM o objeto BIM con una partida de la estructura capitular de la obra, y a partir de ahí realizar operaciones y consultas de la información relacionada con dicha partida, todo lo que tiene que ver con el avance técnico y económico de la obra. En un contexto de fabricación de algún objeto del modelo BIM, la integración nos permite relacionar dicho objeto con una lista de materiales del producto en el sistema de gestión de la producción y realizar todas las operaciones de seguimiento de su fabricación en dicho sistema.
En un contexto de proyectos generalistas, la integración nos permite relacionar un elemento del modelo BIM con una unidad de coste planificado dentro de la estructura de fases y tareas del proyecto, a partir de la cual se podrá realizar el seguimiento y el control de la evolución del proyecto. BIM Integrator permite también relacionar un objeto BIM o un elemento BIM con documentos de compras, de ventas y de servicios que se vayan generando en el sistema de gestión. A continuación vamos a mostrar una visión general del integrador BIM con el sistema de gestión de proyectos constructivos IBbuilding, desarrollado por Ibermática sobre la plataforma de Microsoft Dynamics NV y Microsoft Dynamics 365. En esta visión mostraremos un ejemplo de utilización combinada de las herramientas y de la información que nos ofrecen ambos sistemas. El integrador BIM para Microsoft Dynamics NV es totalmente configurable. Desde esta pantalla vamos a poder controlar todos los elementos de esta configuración. Como hemos comentado, se integra no solo para el escenario de IBbuilding, para empresas de la construcción, en la que los modelos se integran con la estructura capitular de la obra, sino también para empresas que diseñan o fabrican elementos de un plano BIM, para las que estos elementos se integran con las listas de materiales de los productos del sistema de gestión, y también para compañías que gestionan proyectos para las que un elemento de un plano BIM puede suponer una partida de coste en la planificación de una tarea o fase dentro de la estructura del proyecto. En esta pantalla además podemos encontrar los números de serie que se utilizarían para otras integraciones posibles con los documentos de venta, los documentos de compra y otras posibles, como pueden ser, por ejemplo, los partes de trabajo de mantenimiento dentro de la gestión de servicios. También podemos encontrar los directorios, carpetas, URLs y características que el sistema utilizará para la visualización de los modelos en los distintos escenarios. En cuanto a los modelos, hemos preparado una lista desde la cual podemos ver todos los modelos que han sido ya integrados en el sistema. Por ejemplo, en este caso vamos a ver como ejemplo un modelo de una estructura de un edificio, y como podemos ver hemos importado no solo los espacios estructurales, sino también los tipos de elemento y los sistemas. Toda esta información proviene del sistema BIM. Por supuesto, también el sistema nos permite manipular el plano BIM, con una serie de herramientas que nos van a permitir movernos por el plano, hacer zoom en determinados elementos, incluso también seleccionar uno o varios elementos para después realizar operaciones con ellos. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar simplemente dos columnas para ver que podemos disponer de ellas después para realizar diferentes operaciones. Por supuesto, también podemos deseleccionar elementos y seleccionarlos directamente desde las listas. Podemos acceder también a los modelos BIM asociados a las obras. Por ejemplo, en este caso vamos a entrar en la lista de obras. Vamos a seleccionar una, por ejemplo esta del restaurante del lago. Y bueno, tanto desde la pantalla anterior como de esta podemos visualizar los modelos BIM que están asociados a esta obra. Aquí tenemos varios planos, varios modelos, vamos a visualizar uno de ellos. Y bueno, como en el caso anterior, pues vemos que tenemos disponible toda la estructura de elementos que han sido importados desde el plano BIM. También tenemos todos los tipos de elemento y todos los sistemas, y la visualización BIM, que como en el caso anterior me permite seleccionar determinados objetos, me permite moverme por el plano desde
con un movimiento orbital por el mismo, hacer zoom a determinados elementos, incluso podríamos posicionar la imagen en la pantalla y también introducirnos en la estructura en este caso del edificio, del restaurante, para seleccionar determinados elementos del interior. También podemos hacer transparentes determinados muros para elegir otros elementos, seleccionar varios elementos, etcétera, lo mismo que hemos visto en el caso anterior. Bueno, para comprender mejor el proceso de integración de BIM con Microsoft Dynamics NV, vamos a crear un modelo nuevo y vamos a asociarlo a una obra. Para ello vamos a incorporar tanto en el modelo como en la obra pues todos los elementos necesarios para realizar esta integración. Bueno, lo primero de todo esto, vamos a ir a la lista de modelos y desde la lista vamos a crear un modelo nuevo. En el modelo le podemos indicar qué tipo de modelo es, si se trata de un modelo asociado a una obra, como es el caso, o a una lista de materiales de un producto que fabricamos o diseñamos, o a un proyecto determinado, a un documento de venta o de compra. En este caso le vamos a decir que es de obra. El código del modelo es un número de serie, por lo cual el sistema ya me ofrece el siguiente que le toca. En cuanto al origen, como le hemos dicho que el tipo de modelo es obra, me despliega las obras existentes. Pero en este caso le voy a decir que quiero una obra nueva. Como en el caso de los modelos, el número de la obra es también un número de serie, con lo cual el sistema me ofrece ya automáticamente el mismo. Vamos a incluir la descripción, por ejemplo, en este caso una vivienda unifamiliar. Por ejemplo, la vamos a llamar así. Y bueno, aquí podríamos indicar pues todos los campos necesarios para la gestión de la obra, no solo para la integración, sino como podemos ver, pues también para el tema del registro, de sus estudios, de la configuración, de los plazos, de la adjudicación, etcétera, etcétera. Es decir, la ficha de obra contiene muchísimos elementos que, bueno, ahora no necesitamos para la integración, con lo cual simplemente vamos a dejar los elementos más básicos. También, por supuesto, si conocemos ya el cliente o promotor de la obra, pues podemos asignar esos datos directamente a la cabecera de la obra. El siguiente paso va a ser asociar aquí el presupuesto de obra. Para ello, aquí tenemos la pantalla de presupuestos, donde lógicamente pues podríamos editar el presupuesto y realizar toda la estructura, o bien también importarla desde un archivo BC3. En este caso vamos a importar la estructura, vamos a seleccionar el fichero de la cual vamos a importarla. En este caso tenemos aquí preparado un ficherito BC3 de ejemplo. Vamos a darle también una fecha a este presupuesto y vamos a realizar la importación del mismo. En estos momentos lo que está haciendo el sistema es recorrer todo el fichero BC3 para traer toda la estructura capitular a todos los niveles, con todas las descripciones, con todos los elementos de coste que va a llevar este presupuesto de obra. Todo esto se importa desde un archivo BC3 utilizado de forma estándar en el sector de la construcción. Bien, como vemos, una vez importado podemos expandir todo el contenido del presupuesto con las mediciones, los precios de materiales, importes y todos los datos que nos viene de ese archivo del BC3. Una vez importado, vamos a calcular el presupuesto, a registrar el presupuesto, que es un proceso muy rápido pero necesario para
poder trabajar con el sistema. Y una vez que tenemos ya el presupuesto registrado, ya podemos aceptar y asignamos la obra, la 290, que es la obra que acabamos de crear, al modelo. Lo siguiente que haremos es importar el plano BIM. Estos planos vienen en un fichero denominado IFC y desde aquí podemos importar directamente dicho plano. Vamos a coger un plano de ejemplo, por ejemplo en este caso este que corresponde a una casa unifamiliar, y el sistema lo que está haciendo en este momento es generar toda la estructura o traer toda la estructura del plano BIM a Microsoft Dynamics NAV. A partir de aquí ya tenemos tanto la estructura de los espacios, de los diferentes espacios que están definidos en el plano BIM, como los tipos de elemento y también los sistemas, ¿vale?, que tenemos en dicho plano, y por supuesto el propio plano BIM con la herramienta de visualización que incorporamos en el propio Microsoft Dynamics NAV, que nos permite movernos por el modelo y realizar pues todas las operaciones necesarias para trabajar con elementos concretos de dicho plano. Vamos a ver ahora cómo podemos trabajar de forma conjunta con el plano BIM que acabamos de importar en nuestro sistema y la estructura de obra que tenemos definido también aquí. Para ello vamos a volver a entrar en la obra, vamos a ver los modelos BIM asociados y en este caso vamos a visualizar el modelo que acabamos de importar. Desde esta vista tenemos disponibles todos los elementos del plano BIM que acabamos de importar a través del archivo IFC y también una visualización del plano. Desde cualquiera de ellos podemos seleccionar un elemento concreto. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar esta pared exterior frontal y como vemos en la lista de arriba de elementos se nos queda marcada. También podemos seleccionar y deseleccionar con los botones de arriba desde la propia lista. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar este elemento. Vemos que también se coloca en la ventana de elementos seleccionados y queda marcado en el plano. Se trata en este caso del suelo. De la misma manera, también podemos seleccionar elementos para agruparlos. Esto se suele realizar porque el nivel de detalle de un plano BIM es muy alto y muchas veces varios elementos del plano deben de asociarse a una misma partida de nuestra estructura capitular de obra. Por lo tanto, pues la mejor manera para realizar esto es creando un grupo. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar desde el propio plano varios elementos, vamos a acumular elementos y vamos a seleccionarlos desde el propio plano. Por ejemplo, estoy seleccionando en este caso el contorno de paredes exteriores del edificio. Como vemos, los elementos que vamos seleccionando quedan marcados tanto en el plano como en la lista de los elementos seleccionados, con lo cual directamente desde aquí podríamos crear la agrupación. También disponemos de un botón para resetear los elementos, es decir, para deseleccionar los elementos, y podemos hacer lo mismo también con los elementos desde la lista. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar 3 elementos de una sola vez en la lista, ¿vale? Como vemos, los elementos han quedado seleccionados en la lista de la derecha y además también han quedado marcados en el plano. Si vamos a editar el plano un poquito para que se vea mejor, se corresponden a las puertas interiores y ahí los vemos marcados. Si ponemos otro tipo de vista, por ejemplo con las paredes transparentes, pues lo vamos a ver muy bien. En este caso corresponden a estas 3 puertas de la estructura que tenemos aquí seleccionadas. Esto mismo lo podemos realizar también desde la pantalla de modelos. Para ello tenemos un botón de agrupaciones
en la que podemos ir creando todas las agrupaciones que necesitemos. Por ejemplo, en este caso vamos a crear una para las paredes exteriores. Y vamos a seleccionar de la lista los elementos que queremos agrupar en dicho grupo. Por ejemplo, en este caso se trata de estas 4 paredes. Como vemos, en la parte de la derecha aparece el elemento de agrupación al que van a quedar asignadas. Vamos a generar también una nueva para las puertas interiores, por ejemplo. Y como en el caso anterior, vamos a seleccionar de la lista los elementos que la componen. Y por último vamos a crear también una nueva para la cubierta, por ejemplo, en la que vamos a incluir los elementos de la cubierta. Por ejemplo, estos 2 techos, los 2 planos del techo. A continuación vamos a enlazar las agrupaciones que hemos creado anteriormente y algunos elementos individuales de nuestro plano BIM con la estructura de nuestro presupuesto de obra. Para ello disponemos del botón Enlace Obra y en la pantalla que aparece tenemos disponibles tanto los elementos individuales del plano BIM como las agrupaciones que acabamos de realizar con algunos de estos elementos, por ejemplo, para las cubiertas, para las paredes exteriores y para las puertas interiores. En la parte de abajo de esta pantalla disponemos de toda la estructura de capítulos, partidas y elementos del presupuesto con la que podemos relacionarlo. Comentar que en el modelo que estamos utilizando como ejemplo no coinciden exactamente las partidas del presupuesto de obra con la edificación que pretendemos construir, pero a modo de ejemplo pues nos puede servir para realizar estas asignaciones. Seleccionamos en la pantalla de arriba la cubierta y por ejemplo en este caso la podemos asignar a esta partida a este elemento, por ejemplo. Como vemos ya queda asignado. También en este caso la asignación ha sido a un elemento de agrupación, pero también lo podemos hacer a un elemento individual. Por ejemplo, el suelo lo podemos asignar a la cimentación. En este caso, por ejemplo, pues a este elemento de la cimentación. Y de la misma manera, pues podríamos hacer con el resto de elementos. Por ejemplo, las paredes exteriores podríamos llevarlo a alguna de las partidas de albañilería. Seleccionamos, por ejemplo, esta partida, ¿vale? Y en el caso de las puertas interiores, pues también lo podríamos llevar a alguno de los elementos de carpintería. Carpintería interior tenemos, por ejemplo, aquí. Pues, por ejemplo, este mismo. Una vez que hemos relacionado estos elementos, ya podemos continuar realizando labores de seguimiento de la obra. Por ejemplo, declarar una producción o revisar el grado de avance, realizar el seguimiento de la situación de la obra, etc. Por ejemplo, para declarar la producción disponemos de esta opción y en la pantalla que aparece podemos seleccionar tanto desde la lista como desde el plano cualquiera de los elementos que vamos a declarar producción. Por ejemplo, en este caso vamos a elegir las paredes exteriores. Simplemente seleccionamos el elemento y como vemos en la vista de la derecha nos aparecen los diferentes elementos que componen esta agrupación con los datos que ha traído de nuestro presupuesto. Por supuesto, nosotros podemos modificar cualquiera de estos datos o ver el detalle de los mismos. También podemos seleccionar elementos individuales. Por ejemplo, vamos a añadir a esta producción no solo las paredes, sino el suelo, por ejemplo.
incluimos el suelo, ya lo tenemos aquí, y lo mismo que en el caso anterior, pues podemos modificarlo o la medición, o podemos ver los detalles. Esta producción ya estaría lista para registrarse. Como vemos en el plano, se han marcado los correspondientes elementos que hemos ido seleccionando, con lo cual podemos también observar el avance de la obra en el contexto gráfico del plano. A continuación registramos la producción. Simplemente le vamos a introducir una fecha de registro. Y vamos también a introducir un comentario. Y aceptamos. Como vemos, la producción ya está realizada y ahora ya nos aparece la segunda producción. Tenemos una lista con las producciones que vamos realizando, en la cual ya encontramos la que acabamos de introducir. Vamos a declarar una segunda producción, por ejemplo con las cubiertas. Añadimos ese elemento. Como vemos, la cubierta, que era una agrupación, nos ha desplegado dos nuevos elementos en nuestra segunda producción que todavía no está registrada. Vamos a proceder a registrarla y ponemos también un texto. Aceptamos y confirmamos el registro. A partir de este momento ya tenemos también las medidas registradas. Vamos a repetirlo para las puertas interiores también. Seleccionamos el elemento, nos traen las tres puertas interiores que habíamos introducido dentro de la agrupación y vamos a registrarlas. Ponemos la fecha y una descripción. Desde la lista de producciones podemos ver todas las producciones que llevamos realizadas, seleccionar cualquiera de ellas y ver el avance en el plano. Por ejemplo, en este caso estamos viendo los elementos de la primera producción que hemos realizado. Si seleccionamos la segunda producción, veremos también el grado de avance, visualizando el avance de la misma en el plano. Y si añadimos los elementos de la tercera producción, vamos a introducirnos un poquito en el interior porque se trata de elementos interiores, pues como en el caso anterior, podemos también ver su grado de avance en el plano. No olvidemos que para realizar todas estas operaciones disponemos también de una herramienta Zoom que nos permite ver el plano BIM a pantalla completa, con todas las herramientas necesarias para poder seleccionar elementos de una forma más precisa. Todas estas producciones las hemos declarado como un grado de avance técnico en el propio modelo BIM, pero todavía no han sido reflejadas en la obra desde el punto de vista económico. Hemos querido independizar estos dos procesos para que puedan responder a momentos diferentes en función de los criterios técnicos y económicos de gestión que se quieran aplicar. Pero en cualquier caso, que ambos procesos utilicen la misma información. Para pasar todas estas producciones a la obra, podemos hacerlo desde el botón Obra. Nos vamos a la ficha de la obra y desde ahí a la producción. Desde aquí vemos que tenemos el presupuesto y también tenemos un botón para traer la producción BIM. De esta manera, el gestor económico de la obra puede seleccionar aquellas producciones que quiera ya traspasar al contexto económico y financiero de la obra.
Por ejemplo, en este caso vamos a traspasar todas, confirmamos y a partir de ahora ya tenemos, vamos a volver a poner el grado de avance, ya tenemos los diferentes grados de avance registrados en las diferentes partidas. En este caso, en la partida de cimentación, podríamos desplegar para ver los detalles de cuáles han sido los elementos que han ido avanzando. En la partida de cubiertas, con sus correspondientes grados de avance, y en la partida de carpintería interior. El sistema nos permite además almacenar toda la información documental relacionada con un modelo BIM o con una obra, un producto, un cliente o cualquier otra información del sistema de gestión. Estos documentos pueden ser de cualquier tipo y pueden responder a especificaciones técnicas, certificados de calidad, planos, documentación comercial, etc. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a anexar un documento a nuestro modelo BIM. Para ello disponemos de esta pantalla. Vamos a poner, por ejemplo, un plano y anexamos el documento en sí. En este caso es un PDF, pero podría ser cualquier otro formato. Desde esta misma pantalla podemos utilizar el botón Abrir para visualizar el documento en concreto y ver los detalles del mismo. Gracias a la integración de BIM con nuestro sistema de gestión, no solo podemos disponer de la información relativa a los espacios estructurales, los tipos de elementos y los sistemas que se traen de los planos BIM, sino que también integra otros elementos en nuestro sistema de gestión, como por ejemplo los colaboradores, que pueden ser proveedores de materiales, técnicos, subcontratistas, arquitectos, etcétera, que se pueden integrar con los contactos de nuestro sistema de gestión, los avisos que pueden integrarse con el sistema de notificaciones o determinados elementos del ciclo de vida que pueden integrarse con los flujos de trabajo de nuestro sistema de gestión. Además, hemos preparado también un visor del modelo BIM desde Internet para que los usuarios no tengan que utilizar el sistema de gestión si lo que quieren es informarse sobre cualquier elemento del sistema BIM directamente desde su navegador de Internet. Toda la información del modelo y del sistema de gestión que hayamos integrado estará disponible desde este navegador. Por último, recordar que la integración BIM no solo puede utilizarse para escenarios de construcción integrado con nuestro sistema IB Building para Microsoft Dynamics NV, sino que también podemos utilizarlo para otros sectores y actividades relacionadas con el diseño, la producción o la gestión de proyectos, ya que cualquier elemento BIM puede relacionarse bien con una lista de materiales de un producto a diseñar o fabricar, o bien con un elemento de coste asociado a una tarea o fase de un proyecto, además de a documentos de compra y de venta, como ya hemos visto. Por ejemplo, en este caso vamos a ver un modelo BIM que podría asociarse a una lista de materiales. Vamos a visualizar el modelo. En este caso es una silla que está diseñada en BIM y que nosotros podemos asociar a una lista de materiales de un producto a fabricar o a diseñar. Con lo cual, desde el sistema pues tendríamos la relación entre dicho producto, sus componentes y su visión gráfica en el plano BIM.